Bienvenidos a Sonrisas en Casa, un espacio donde abrimos conversaciones con historias reales, tan honestas y tan sinceras que nos lleva a sentir que no estamos tan solas como creemos. El tema de hoy nos lleva a vivir la experiencia del embarazo. Hay mujeres que los viven en completa soledad, no tan solas, que no se esperaban todas las experiencias que tenían. Y para esto, el día de hoy tenemos a una invitada especial que ha decidido ser valiente al contarnos su historia de cómo fue la experiencia de su embarazo. Bienvenida, Vale, es un enorme gusto poder tenerte aquí. Gracias, Dani. Gracias por invitarme. Estoy nerviosa de estar aquí, pero muy contenta de que la historia que seguramente yo voy a contar pueda demostrarles a otras mujeres que eso, no están tan solas como piensan que lo pueden estar. Y justamente por eso estás aquí, por la valentía de querer contar tu historia, que sabemos que no siempre es fácil, no siempre es fácil abrir nuestro corazón frente a cámaras y tal vez frente a muchas personas que van a estar escuchando, pero de seguro tu historia va a ayudar a alguien que la esté escuchando y ese es el propósito de Sonrisas en Casa, que ustedes puedan conectarse, identificarse y estar aquí, con las puertas abiertas a saber que siempre pueden tener ayuda. Gracias, Vale. Y quisiera que nos comentes quién eres, tu edad, qué haces, a qué te dedicas. Preséntate un poquito con las que nos están escuchando. Bueno, soy Valeria, soy mamá de dos niñas hermosas y maravillosas. Hoy me dedico exclusiva y totalmente a ellas, a mi casa, a mi familia y todo el trabajo que eso significa. El trabajo más duro. Totalmente. Sí, qué lindo, Vale. ¿Y cómo es esta experiencia de dedicarte a casa? Porque siempre hablamos de que es el trabajo más fuerte y el menos remunerado económicamente hablando. Pero tú, ¿cómo sientes esta experiencia de tus nenas? Pues es duro, Ujú, es muy duro todo lo que significa cuidar la casa y la familia, pero tengo la suerte de poder hacerlo. ujú, Reconozco que este es un privilegio que tengo de poder ujú, ser yo quien está al cuidado de mis hijas al 100% del tiempo y que no necesito ayuda externa o no necesito nada de afuera porque pues lo puedo hacer yo. ujú. Es increíble y es muy lindo escuchar que tú lo ves como un privilegio. Y quisiera preguntarte, mucho más allá de ser ama de casa, en Sonrisas en Casa siempre hemos hablado del desarrollo personal de una mujer que está al 100% en casa. ¿Tú has tenido esto de, por ejemplo, leer libros, seguir cursos? ¿Te interesa esto? Porque no veo frustración el momento de decir, soy ama de casa, me dedico 100% a mis hijas, lo veo como un privilegio. Y quisiera cambiar este concepto que lo tenemos tan arraigado como a veces es como, ay, sí, soy ama de Porque nos toca. casa. Exacto. Ajá. La cuestión es que yo lo decidí. Ujú, Hasta hace 5 o 6 meses yo estaba trabajando de manera virtual medio tiempo. Entonces mis hijas iban por la mañana a la escuela, yo trabajaba y después pues me encargaba de ellas durante la tarde. Pero hubo movimiento en el trabajo de mi esposo y yo me di cuenta que no iba a ser compatible el continuar trabajando ujú, con todo lo que significaba la necesidad de la casa conmigo. ujú. Entonces fue una decisión que tomé yo. Yo decidí dejar mi trabajo para poder dedicarme al 100% a ver a mis hijas y a cuidar de mi casa. Entonces creo que empezando por ahí, esa es como la primera grada del privilegio. Ujú. Yo pude tomar la decisión de hacerlo. Y sí, sí me gusta mucho como leer, me gustan mucho los temas de energéticos, entonces estoy muy metida en todo lo que eso significa, sigo cursos, pero sí, no me he soltado a mí, que creo que es lo principal. Ujú. Hay momentos en los que claramente te sientes desbordada y que ya no llegas y no lo logras más, pero siento que sí he luchado mucho por mí, por no Ujú. soltarme a mí y pues tampoco a mi familia, ¿no?
Es como seguir esos roles diferentes de mujer, ¿no? Ser mamá, ser esposa, pero también ser mujer, ser Ujú. yo misma. Y qué importante es eso, Sí, Vale. Y total. gracias por compartir esa experiencia, porque creo que es algo, una manera muy sana de describir la maternidad desde estar en casa, ser ama de casa, estar para ellas y disfrutarlo al mismo tiempo. ¿Qué edad tiene tu primera nena? Mi hija mayor tiene 11 años. 11 años. Me gustaría mucho ya comenzar como en esta experiencia de tu primer embarazo. Cuéntanos un poquito cómo te enteraste, cómo fue ese primer embarazo. Bueno, yo era un adulto chiquito, tenía 19 años cuando me quedé embarazada, 18, y fue como un baldazo de agua. Yo digo que yo jamás me hice una prueba de embarazo porque yo supe el momento exacto en el que me quedé embarazada. Ujú, Para mí nunca fue necesaria la prueba de embarazo. Y pues nada, desde ese momento fue, este bebé va a venir al mundo y busca la forma de que así sea. ujú, Para ese entonces yo estaba trabajando, yo desde que me gradué a las 11 de la mañana y esa misma noche ya empecé a trabajar en eventos con amigos y así. Entonces, cuando me quedo embarazada, yo estaba trabajando ya. ujú. Recuerdo que en esa época, de hecho, estaba viviendo aquí en Cuenca durante un mes y, y nada, o sea, fue como el bebé va a llegar, fin. Ujú. Ya está aquí. O sea, de aquí a que nazca es nada. Ya. ¿Y cómo fue el dar la noticia en tu familia, en cómo la tomaron? Recuerdo que la primera persona a la que yo se lo conté de mi familia, bueno, claramente al papá de mi hija, Ujú, pero de mi familia la primera persona que se lo dije fue a mi hermano. ujú, Y él le dijo a mi mamá. Cuando yo regresé de trabajar aquí, el tiempo que estuve, que fue como un mes me parece, al regresar mi mamá ya sabía. Entonces, yo llegaba a Quito, porque yo soy de Quito, yo llegaba a Quito a mi casa, pasaba un par de días y me volvía a ir a otros eventos que teníamos en Ibarra y me iba igual ujú. por un mes más. Entonces yo dije, ah, maravilloso, no le voy a tener que decir nada a nadie, nadie se va a enterar, pero cuando llegué a casa mi mamá ya lo sabía y claro, me dijo, ¿es cierto? Y yo, "Ah, sí". Ay. Y bueno, me encantaría saber qué pensó mi mami, qué sintió. Seguramente sintió mucha culpa. Creo que las mamás nos echamos la culpa de muchas cosas que nuestros hijos hacen, sin importar la edad. Ujú, Y nada, le dije sí, sí estoy embarazada. Me fui al día siguiente a trabajar a donde me iba a ir a trabajar. Estuve el mes de trabajo allá y cuando volví de ese mes de trabajar allá en Ibarra, mi mami me dijo, ok, tenemos que ir al médico. Claramente nunca me hice la prueba de embarazo, pero nunca llegó mi periodo, entonces fue como, obvio, estoy embarazada. Cuando regresé, mi mami me dijo, ok, vámonos, hay que llevarle al doctor a que la revisen. Y eso así fue como las primeras semanas, digamos. ujú. ¿Y cómo te sentiste de ya procesar, estoy embarazada y estoy trabajando y estoy fuera de casa? Hoy te diría que yo me veía como un adulto chiquito, ¿sabes? Ujú, Porque no tenía idea de toda la cantidad de revelaciones, por no decir problemas, porque no fueron problemas, pero de cosas difíciles que yo iba a vivir ujú, después de esto. Entonces, em, sí, sí fue como súper loco pensar en que estaba creciendo un bebé en mi barriga. ujú, em, en ese entonces sentía como una conexión súper linda con el papá de mi hija, entonces sí era como yo la más enamorada del amor toda la vida. Entonces, claro, era como, ay, el sueño de la vida de que te vas a quedar con este ser que amas locamente y van a tener hijos y no sé qué. Entonces, siempre fue como un Una sueño, como ilusión. una ilusión, sí, siempre Ujú, lo viví como muy feliz. Además de que estaba yo generando mi propio dinero, ¿sabes? ujú, Entonces,
no me hacía falta nada porque yo me estaba cumpliendo mis antojos, yo me estaba comprando lo que necesitaba, yo estaba pagándome mis chequeos. Entonces realmente no tenía una preocupación de, uy, no puedo cubrir esto, o uy, Ujú, me falta para esto, porque yo generaba mi propio dinero y también tenía a mi mamá el 100% del tiempo conmigo al lado. ujú. Entonces Era estuve bastante tu tranquila. autonomía. Tu Sí, autonomía. sí. Y hay, aquí quiero hacer un paréntesis porque hay estudios recientes que hablan de esto, que una mujer con autonomía puede tener pensamientos más positivos sobre este proceso de gestación y previene la depresión postparto. Mira tú, qué importante. Qué Entonces, maravilloso. obviamente tu proceso fue así, ¿no? O sea, eras una mujer autónoma, por ende, muchas situaciones estaban cubiertas y no estabas como a la deriva de llena de dudas de qué va a pasar si no tengo para los chequeos médicos Ujú. o cosas por el estilo. Entonces, qué lindo es recalcar eso, ¿no? Que una mujer puede ser autónoma y generar estas experiencias positivas aún en medio de situaciones complicadas. Sí. Quisiera preguntarte, ¿y el papá cómo lo tomó, cómo recibió la noticia? Esta parte es un poco delicada porque yo te puedo contar mi versión de la historia. Ujú, O sea, esto que yo te estoy diciendo es lo que yo sentí, lo que yo viví, cómo yo lo vi. ujú, Claramente hay otro lado de la historia y pues se respeta totalmente. así es. Em, en el momento en el que yo le digo a él que estoy embarazada, creo que estábamos muy bien los dos. Entonces, claro, fue como, uy, qué maravilloso. Hay que tener en cuenta que éramos un par de adultos chiquitos, Sí. o sea, Ujú, porque además él es menor que yo unos meses. ya. Entonces, sí fue como al inicio la sorpresa, la mayor bendición, estábamos felices, empezamos a hacer nosotros nuestros propios planes pensando que iban a suceder. Y, y bueno, durante los, no sé, 6, 7 primeros meses del embarazo, los 6, 7 meses de embarazo, él estuvo Ujú, súper presente, súper pendiente, acompañándome en lo que podía estar y etcétera. ujú, ujú. Y después de este, ¿tú tuviste estragos fuertes? ¿Fue un embarazo No, tranquilo? la ¿Cómo fue verdad para ti? fue un embarazo súper noble. Mi hija Ujú, siempre, siempre fue súper noble desde la panza. Recuerdo que el único estrago que tenía eran náuseas, em, pero eran por hambre. Entonces ujú, yo de repente dormía hasta las 9, 10 de la mañana y me levantaba a vomitar porque ya eran demasiadas horas de no comer, pero ese fue el único estrago que tuve en todo el ujú, embarazo. Entonces fue maravilloso el embarazo y ujú. yo lo viví muy tranquila, la verdad. Y tú mencionas que tu trabajo era de viajar bastante. ¿Lo pudiste hacer durante todo el embarazo o hubo un tiempo donde tuviste que parar? No, durante los primeros meses del embarazo, los eventos en los que yo trabajaba eran fuera de Quito, Ujú, pero después era en Cuenca, era en Ibarra y después era en Cayambe, que es una ciudad cerquita de Quito, entonces nos movilizábamos solamente para el fin de semana y ya ujú. después los eventos eran solamente en Quito, entonces yo recuerdo que trabajé hasta la semana 38 de mi embarazo, Todo el todo embarazo. mi embarazo. ¿Y cómo te sentiste en esos dos últimos trimestres que normalmente hay fatiga, hay cansancio, hay estrés, hay miedos, hay dudas? Nunca sentí miedo, ¿sabes? Ujú, Nunca, justo eso pensaba hoy viniendo hacia acá. Y yo decía, yo nunca me sentía atemorizada de lo que podía venir. Yo tuve sobrinos desde que tengo 6 años, entonces desde ya, que tengo 6 años yo sé cambiar pañales y era como algo que no era desconocido para mí. ujú, Yo sabía lo que era tener un bebé en la casa, sabía lo que era cambiar un pañal o darle el biberón o sacarle gasecitos, entonces yo nunca sentí ese miedo de ¿y ahora qué voy a hacer? ujú, Porque yo ya había medio vivido o medio probado lo que era tener un bebé al cuidado antes. Entonces, siento que sí viví un embarazo muy lindo, muy tranquilo, muy en paz.
y para mí era como muy emocionante, o sea, sentir que la bebé se movía en mi panza y pensar en, uy, ya mismo va a salir y ya va a estar por aquí haciendo bulla. Entonces yo nunca sentí miedo, la verdad. Ujú, ujú. Y bueno, tenías el apoyo de tu red de apoyo, valga la Sí, sí, redundancia. no Ujú, estuve sola. ujú. Y eso es algo muy importante, el no sentirse sola, el estar apoyada, a pesar de las situaciones, pues que tengas en quien apoyar tu hombro y Ujú, decir, estoy aquí, pero también estoy apoyada, ¿no? ujú. Y cuéntanos un poco más, fue pasando el tiempo y seguías trabajando, ¿cómo fue tu relación con el papá de la nena? Mm, yo seguí trabajando, como te digo, no dejé de trabajar hasta la semana 37, 38 de embarazo, en la que sí ya fue como, eran eventos, entonces era bastante pesado el trabajo y me acuerdo mi jefa me decía, ya no vengas. Y yo, no, no, sí, pero yo sí puedo, no pasa nada, no sé qué. Y ya la semana 37 o 38 que dejé el trabajo fue porque ella me dijo, no, ya no te voy a dejar venir, punto. Y yo, "Ah, bueno. Entonces, como te decía, nosotros hicimos nuestros propios planes, Ujú, sintiéndonos muy adultos en lo adultos chiquitos que éramos. Y claramente los planes que nosotros teníamos pensados no sucedieron. ujú. em, y ahí se rompió algo, Ya. ¿sabes? Mm, de ¿Piensas que tal cualquier vez forma, hubo miedo? no, metieron la mano personas externas a esto que nosotros habíamos planeado. Ujú, Hoy lo entiendo, ujú, hoy que soy adulta y soy mamá, entiendo por dónde iba esa preocupación, pero en ese momento creo que no fue la mejor decisión de todas formas. ujú, Em, yo siento que le quitaron a él la responsabilidad que él tenía ujú, de ser y sentirse un papá desde el minuto uno. Y eso llevó a que se fragmente la relación. Y entonces ahí empecé realmente a estar, entre comillas, sola, porque, como dijiste, yo tenía mi tribu, mi mamá, mi familia, pero él empezó como a distanciarse, ujú, más que todo sentimentalmente. Tú sientes ujú, cuando tienes una conexión con una persona y de repente también igual sientes cuando se fragmenta eso que estás ujú, construyendo. Y eso fue lo que pasó exactamente. ujú. ¿Y cómo fue para ti? O sea, el momento que sentiste esta ruptura emocional, ¿cómo fue para ti? Porque hablabas mucho de estar ilusionada, emocionada y los planes. ¿Qué pasó ese momento contigo? No me lo había preguntado antes. Em, creo que yo nunca me dejé caer. Ujú, O sea, yo me sostuve pensando en mi bebé. ujú, No me lo había preguntado antes. Creo que no lo había como pensado, ¿sabes? Pero sí, o sea, yo sentí que algo pasó y ujú, que hubo un distanciamiento y etcétera, pero yo no me dejé caer y no podía tampoco. O sea, ujú, yo, a ver, hay que ser bien realistas. Pase lo que pase en la pareja, el bebé depende 100% de la mamá, en la panza o afuera de la panza, ujú, el bebé depende de su mamá. Y eso es algo que yo he tenido muy claro desde siempre. ujú, Entonces yo sentí esta fragmentación, esta ruptura, que no fue una ruptura directa, pero fue una ruptura sentimental, digámoslo ujú, de alguna forma. Y nunca dejé que eso me lastimara del todo, ¿sabes? O sea, yo seguía pensando como, ah, no, es que vamos a poder salir de esto, seguramente él está muy preocupado por todo lo que esto significa. Sí intenté excusarlo muchísimo, ujú, como para yo tener calma de todo esto que estaba sintiendo y otorgarme mi propia calma. ujú. O sea, todavía como, había como un punto de esperanza, Sí, de las total, cosas se van a resolver. totalmente. Yo Ujú, te digo, una enamorada totalmente del amor, lo único que quieres es que lo que estás planeando o que tienes se en tu cumpla. cabeza suceda. Ujú, ujú.
Y bueno, pasa el tiempo y cómo sigues, o sea, avanzando con ella. Claro, ella se convierte como en un motor para ti, ¿no? O sea, no puedo parar, no puedo detenerme, tengo que seguir adelante, pero de una forma constructiva es lo que entiendo que me estás Sí, diciendo, sí, yo ¿verdad? nunca me dejé caer. Y sí, ella ha sido muchas veces la luz que Ujú. ilumina mi camino. Nada, después de eso, mi embarazo duró 40 semanas, así que fue desde que yo dejé de trabajar hasta que mi hija nació, para mí fue eterno el tiempo, porque en esa época ya es cuando no puedes más. Ujú. Y yo decía, ya por favor que me la saquen. Y ella estaba muy Y ella apapachada. estaba muy cómoda en la panza de su mamá. Ujú. Y recuerdo después muchas visitas a la clínica ya los últimos días del embarazo, porque ya cumplir 40 semanas es como loco. Ujú. Y entonces tienen que estarte monitoreando a cada momento. Yo recuerdo que iba a la maternidad en Quito Ya. para que me monitoreen y yo estaba ahí, el monitoreo, le escuchaban a la bebé, me decían, sí, todo está bien, venga mañana. Ujú. Ay, al día siguiente el mismo cuento. Sí, todo está bien, venga mañana. Eh, Cuando cumplí 40 semanas y 2 días, después del monitoreo, empecé a sentir unos dolores raros. Y yo, mami, me duele como un cólico. Y mi mami, eso es una contracción. Esto fue el 17 de junio a Ujú. las 5 de la tarde. Empecé a sentir estos dolores raros. Y, y eran súper soportables, o sea, como un calambre cortito, súper soportable. Y yo, bueno, ya significa que ya va a llegar. Entonces, claro, le dije al papá de mi nena, él estaba también súper pendiente para, por si teníamos que ir varias veces a la maternidad o así, que de hecho nos tocó. Tuve Ujú. 28 horas de labor de parto, Guau, ¿cómo se siente esas 28 horas? interminables, interminables. Ujú. Es, es un dolor inexplicable, es muy loco porque yo hoy te puedo decir, sí dolía muchísimo, muchísimo, pero con el pasar del tiempo llegas a olvidarte Ujú. la intensidad del dolor. Recuerdas que duele mucho, pero no te acuerdas cuánto te duele. Ujú. Es muy loco. Podríamos decir que es como una migración del dolor al amor. Sí, total, totalmente. Además que el momento en el que ya sacan el bebé de tu cuerpo, el dolor se acaba, Ujú. porque pues eso es lo que está generando el dolor, el bebé ahí Claro. dentro. Entonces sí es impresionante. O sea, yo llegué a la maternidad, me acuerdo que hice 2 o 3 viajes y yo vivía bastante lejos del lugar en donde es este hospital. Y cuando llegué ya agotada, o sea, yo ya tenía por lo menos unas 24 o 25 horas de dolores. Ujú. El doctor que me atendió en el momento en el que yo llegué me dijo, mira, vamos a hacer algo que hoy no está bien visto por la medicina, porque los doctores, al menos en ese hospital, eran doctores bastante mayores y él era un doctor joven. Y me dijo, hoy sabemos que se puede ayudar a una mamá en labor de parto a dilatar más rápido. Entonces yo voy a ayudarte a abrir el canal. Cuando tengas una contracción, avísame para que no te duela. Y yo, perfecto. Así fue, le avisé, él me ayudó, ya 10 de dilatación adentro. Ujú. Pero después de eso yo seguí con dolores, no sé, unas 3 horas más hasta que mi hija nació. Y, y claro, o sea, el momento en el que sacan el bebé, el dolor se acaba, no sientes nada más y de repente solo escuchas el llanto y entonces, o sea, creo que esa sensación es algo que no te olvidas nunca y que a mí siempre me pasa esto. O sea, recordar ese día, esa noche en la que nació mi hija es, wow, Ujú. maravilloso. Y veo como tus ojos se llenan, Sí, se llenan de sí, ilusión de los recuerdos, sí, ¿no? sí, sí, total, total. ¿Y qué pasó después de que ya le tuviste a la nena? Después de eso fue un poco traumático. Ok. Em,
yo estaba en un hospital público, se supone que, como dice su nombre, es una maternidad, solamente atienden a mujeres parturientas. Y se supone que hay muchos médicos especializados en esto, ¿no? Ujú. Ya di a luz, me pusieron mi brazalete, se lo pusieron a mi bebé y se la llevaron para limpiarle y etcétera. Y te pasaban el bebé cuando ya estuvieras en una habitación. Ujú. Mientras tanto estás en una sala de recuperación. En esta sala de recuperación yo empiezo a sentir unas ganas inexplicables de hacer pipí. Yo. Le llama a una de las enfermeras y la enfermera me intenta poner un aparato para intentar hacerlo Ujú. mientras yo estaba acostada. Y yo, imposible, o sea, no puedo hacer así. Necesito que me ayudes a incorporarme, le decía yo a la enfermera, y la enfermera me ayuda a incorporarme y ese es el último recuerdo que tengo. Me desmayé. Ok. Em, lo siguiente que recuerdo es estar despertando y tener entre 8 y 10 médicos y enfermeras en mi cabeza alrededor de la camilla en la que yo estaba. Y todo fue demasiado rápido en ese momento. Empezaron a gritar, empezaron a jalar mi camilla, Wow. me destaparon porque yo estaba tapada con cobijas, yo nunca supe qué fue lo que pasó. Recuerdo que me hicieron firmar un papel en ese estado tan como, no sé, en el que yo no estaba y sí estaba porque Ujú. me acababa de despertar de desmayarme. Me Ya. hicieron firmar un papel y gritaban, Legrado, 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 y me sacaron corriendo de la sala en la Ok. que yo estaba. Y claro, después mascarilla con anestesia y el sueño más delicioso de la vida. Me durmieron y yo nunca supe qué fue lo que pasó. Ujú. Em, después, ahí tengo como borrado en mi cabeza en qué momento despierto. Ujú. No me acuerdo. Para Em, todo esto, ¿quién estaba contigo? nadie. Estabas sola. Estaba totalmente sola porque en estos hospitales públicos, bueno, sé que hoy en los hospitales públicos puede entrar alguien contigo, pero en ese entonces no. En ese entonces tú entrabas sola y yo tenía 18 años, 19 años, ¿no? O sea, sí necesitabas a alguien que esté contigo Ujú. Claro que acompañándote. sí. Y bueno, y teniendo 20, 30, creo que es un espacio donde uno necesita el apoyo de alguien al Totalmente, lado, ¿no? Y totalmente. ya fuera tu familia, o sea, había alguien que les Mi avise. familia estaba fuera y según lo que yo sé, es que hospital público, o sea, Ujú. qué clase de información, cómo manejan las situaciones. Mi familia estaba fuera y estuvo fuera bastante tiempo y mi mami me dice que a ellos les dijeron como a las 7 de la noche que ya nació la bebé, que está perfecta, que yo estoy muy bien y se fueron todos tranquilos, felices de que la bebé ya había nacido. Y mi hija realmente nació a las 9:22 de la noche. O sea, no estaban ni tibios cuando les dijeron que ya había nacido la Se bebé. equivocaron de familia. Totalmente, de familia, de bebé y Qué cosa. etcétera. Entonces, bueno, después de esto ya me duermen. Yo te digo, no tengo recuerdos de en qué momento desperté, no me acuerdo en dónde estaba. Ya los siguientes recuerdos como más reales que tengo en mi cabeza es ya estando en la habitación en la que Ujú. estaba, pero mi bebé nunca llegaba. Ujú. Y me acuerdo yo dormía y dormía y dormía un montón. Y qué horrible sensación esa de no saber qué está pasando. Yo me acuerdo preguntarles a las enfermeras qué pasa, por qué no me traen a mi bebé y me decían, no, es que nació con ictericia, o sea, estaba amarilla y entonces necesita estar en la incubadora con luz y no sé qué, y yo, pero quiero verla, o sea, ¿dónde está mi bebé? Ese día cuando llegaron a mi familia a visitarme, claramente yo no me había visto en un espejo, ¿no? ¿En qué momento piensas como me voy a ver en el espejo? Ujú. Nunca. Cuando llega mi mamá se descompone totalmente su cara y me dice, ¿qué pasó? Y yo, ¿de qué? ¿Por qué? Yo me sentía rara, pero no Ujú. sabía qué era lo que pasaba. Estaba totalmente intoxicada. Yo era un globo total. Wow. eh, y nunca nos dijeron qué fue lo que pasó. Me acuerdo que mi mami y mi hermana fueron como a preguntar dónde estaba la bebé
y les dijeron, ah, no, es que no está pudiendo comer, entonces no la podemos llevar. O sea, siempre hubo como respuestas diferentes, ¿sabes? Ujú, Y eso en lugar de ayudarte te preocupa más y te claro. sientes peor y no te mejoras tan pronto como deberías. Entonces, Y el anhelo de ya estar con ella, ¿no? total, O sea, total, porque eso es lo que de quieres. sentirla, de ya, estar con Sí. la bebé. Entonces, bueno, esta fue otra época en la que yo siento que pasaron eternidades. O sea, yo te podría decir que estuve en ese hospital semanas enteras. En realidad fueron 4 días. Para mí fueron eternos. Y en esos 4 días pasó todo Pasó, esto. fueron demasiadas ¿A cosas. los cuántos días tu mamá logra entrar? Al día siguiente de que yo di a Ya. luz, ellos entraron. Y digo ellos porque entraron un montón de personas. Mi mejor amigo, mi papá, mi mamá, mi hermana, Ujú, unos amigos del papá de mi nena que estaban súper pendientes también. O sea, entró un montón de gente porque ese montón de gente querían ver a mi bebé. ujú. El momento en el que no hubo bebé, al día siguiente ya llegaron solo mi mamá, mi hermana, como las personas que siempre van a estar ahí Ujú. contigo, ¿sabes? Em, y sí, sí fue muy, muy difícil, muy fuerte esa sensación de que fue, ¿en dónde está? Me parece que al segundo o tercer día ya me trajeron a la bebé y ya por fin pude yo estar con ella y ¿Y cómo fue ese primer encuentro? recuerdo haberme sentado a llorar en la cama. Ujú, Recuerdo que me la trajeron, yo, como te digo, yo dormía un montón. Yo ujú, recuerdo que una enfermera me despertó y me dijo, como a la hora del almuerzo, si no comes hoy no te van a traer a tu bebé. ujú, Y obviamente me embutí toda la comida y claro, como a las, no sé, 5 de la tarde quizás ya me la trajeron. ujú. Y claro, yo lloraba a mares de por fin poder tenerla, de ver que estaba bien, de que no se veía nunca amarilla. O sea, yo nunca entendí qué fue lo que realmente pasó hasta cuando ya estuve afuera. En algún punto de estos 4 días, el esposo de una de mis primas es médico y él trabaja en un hospital que también es un hospital público que se llama Eugenio Espejo en Quito y es justo al lado de la maternidad en la que yo di a luz. Em, Me parece que fue en el segundo día porque todavía no tenían como información mía, mi familia, y le piden a él que me vaya a ver. Ujú, Igual, yo me acuerdo haberlo visto caminar hacia mí y llorar eternamente porque una cara familiar entre todas esas cosas que claro. tú estás viviendo fue un apapacho al alma totalmente. Em, la verdad, nunca ningún médico me dijo como, mira, lo que te pasó fue esto, por eso te dormimos, por eso te hicimos un legrado. Jamás hubo esa información, jamás Claro. hubo información de qué fue lo que pasó. Y claro, hoy yo sé lo que pasó. Ujú, El momento en el que yo di a luz, un pedazo de placenta se quedó dentro de mi útero y eso estaba causando una hemorragia ujú. brutal, tan brutal que me tuvieron que poner 2 pintas de sangre, Oh, si no estoy mal. Y claro, por el mismo hecho de ponerme sangre, tuvieron que ponerme también, que darme, perdón, muchos medicamentos y muchos antibióticos. Yo no soy una persona que tome muchos antibióticos. ujú. Entonces los antibióticos me Te intoxicaron, por intoxicaste. eso yo estaba Ujú. como un globo cuando todo el mundo me vino a ver. Pero bueno, esto pasó y ya llegó el día en el que por fin me dijeron, sí, ya se puede ir. Te digo, para mí fue eterno el tiempo que estuve ahí. Y cuando por fin nos Cuando, pudimos ir, uf, ujú, respiré. cuando te entregaron a la bebé, ¿ya pudiste estar todo el tiempo con ella o te la volvieron a No, retirar? ya no me la quitaron más. Ujú, Ya estaba yo con ella todo el tiempo. Te la traen, me la trajeron como en una cunita chiquita que se pegaba, como una cuna colecho, digamos ujú. hoy. Se pegaba a la cama en la que yo estaba durmiendo y la enfermera me decía que no la saque de la cuna. Y yo no la saqué de la cuna. Y dormía ella aquí así pegadita a mí. Ujú, Y claro, dormía delicioso ahí al lado mío, calientita y ujú, oliéndome, ¿no? claro. Y ya, Y ya, de tranquila. ahí ya no nos volvimos a separar nunca más. Wow. Y ya sales del hospital. ¿Y qué pasa con esta nueva aventura? Salgo del hospital y nada, o sea,
te digo, para mí no era desconocido a lo que yo me Claro. estaba llevando este muñeco real a mi casa. Entonces, como te decía antes, mi hija siempre fue súper noble. Ella fue una bebé que aún en la maternidad ella dormía entre 4 y 6 horas corridas. Ya. Entonces, problemas de sueño no tuvimos jamás. Ujú, Y claro, en la maternidad me hacían despertarla, ujú, pero después la pediatra que la revisaba me decía, no la despiertes, no es necesario. Si ella duerme tanto tiempo es porque no siente hambre. ujú, Entonces, déjala dormir. El momento en el que se despierta y tiene hambre, le das biberón o chiche, lo que sea, y ya, pero no es ujú. necesario despertarla. Entonces ella dormía espectacular y crecía así de espectacular. En una semana me acuerdo que creció como 7 centímetros o alguna cosa así. Y nada, para mí era como, ¿qué vamos a hacer hoy? ¿Sabes? Siempre siento que yo he sido muy de vivir la vida así, hoy. Ujú, Porque ayer ya fue y porque mañana no sabemos, pero siempre muy presente. ujú. Ella ya llega, tú empiezas a cuidarla, el sueño se empieza a vivir. ¿Qué pasó con el papá? Bueno, habíamos hablado de que hubo Esta esta separación. fragmentación, Ujú, que no fue verbalizada, no fue ok, puesta sobre ujú, la mesa, pero se ujú, sentía como la lejanía. Pues no fue muy diferente, la verdad ujú, no fue muy diferente, la situación fue igual, eh, pero yo, la más enamorada del amor, seguía teniendo mi lucecita de esperanza dentro de no, es que ya vamos a estar bien, es que no sé qué. Pero en ese momento seguía siendo igual, o sea, era como ujú, él venía, veía a la bebé, estaba con la bebé un rato, le cambiaba pañales, le cuidaba y lo ujú, que quieras, o sea, un papá funcional, digámoslo de alguna forma, ujú. y eso es todo. Ya no había como ese contacto emocional contigo. No tanto, la verdad, no Ujú, tanto. Era más distante, era más frío, era más lejano ujú, conmigo. Con Noelia siento que siempre ha sido como totalmente lo opuesto, ¿no? Claro, ujú, es su hija, ujú, entonces es la luz de sus ojos. ujú. ¿Y en qué momento tú decides ya como romper este punto de esperanza y decir, Mm, pasó bastante tiempo, pasó bastante tiempo ujú, y fue mucho más duro de lo que ujú, puedes decirlo ahorita. No fue así como, ah, sí, no, ya vamos a romper la esperanza, no va a pasar nada, no. ujú, Tuve que ver con mis propios ojos cosas muy heavies para ujú, decir, ok, sí, ya no, no más? no hay nada que hacer aquí. ¿Y cómo salir de eso? Mm, híjole, como te decía antes, mi hija ha sido como la luz de mi camino Ujú, siempre. Entonces yo siempre he sabido que no me puedo dejar ir por ella. ujú, Ella ha sido mi cable a tierra todo el tiempo. Y en ese momento tan difícil y tan duro, creo que mi familia igual. O ujú, sea, sí es muy importante tener una red de apoyo, alguien que te ayude, alguien que te acompañe, ujú, no estar sola, físicamente sola, ni sentirte sola, porque sí, yo era una enamorada del amor, que quería que esto, como sea, salga bien y como sea, esté bien. ujú. Y me di contra el planeta tan duro. Yo sí la viví muy heavy, o sea, para mí sí fue Fuerte. súper difícil, súper fuerte el no dejarme ir Ujú. en ese momento. ¿Y tenías alguien a quien hablar sobre estas cosas, contarle cómo te sentías o dijiste, solo voy Mm, para adelante? yo siempre he sido como muy transparente, Ujú, ¿sabes? Siempre, o sea, para mí nunca ha sido difícil hablar sobre lo que estoy sintiendo. ujú, Y sí recuerdo una amiga con la que yo vivía en un conjunto con mi mamá en un condominio bastante grande de muchas casas y tenía una amiga con la que estaba bastante tiempo y siempre ella estaba cerca, entonces em, ella era como la persona que se dio cuenta que ujú, algo pasaba
y ella empezó a buscarme, a ir, a verme, a preguntarme por la bebé y por, ay, no la quiero ver, voy a bajar ahorita y no sé qué. Entonces sí fue ella una parte súper importante de que yo no Ujú, caiga en el hoyo porque estaba pero así, al borde ujú. del precipicio. Queriendo luchar, pero al mismo tiempo sintiendo todo el dolor. Es que las mujeres nunca deberíamos maternar solas, Dani. Ujú, Nunca deberíamos maternar solas y menos maternar solas con un corazón roto. Es la cosa más difícil que existe en la ujú. vida. O Wow. sea, Y es tan real, ¿no? sí, y nos pasa a muchas, nos Ujú, pasa a muchísimas y justo por eso era como, espero que sí esto llegue a personas que se sientan así, que se sientan solas o que sientan que no hay solución para esto, porque sí hay. eh, ujú, Te hablo del futuro y sí hay solución. ujú, Y, y sí encuentras gente en el camino capaz de apapacharte y de te causó, o de amar a una nena que no es suya con todo su corazón. ujú, Entonces, sí, sí fue muy heavy, fue muy difícil, pero puedes salir adelante. ujú, ujú. Y qué motivador e inspirador es lo que acabas de decir. O sea, hay salida. O sea, por más doloroso que sea, por más fuerte que sea, siempre hay una luz, siempre hay una salida y hay que avanzar, hay que avanzar. Y creo que aquí hay que recalcar algo, ¿no? O sea, viene un bebé y, y uno espera que sea producto de unión, ¿no? Y creo que nunca sería como decir, ay, porque la bebé vino, pasó todo esto, sino es como el producto de algo que ya se venía o hacer realidad todo lo que realmente sucedía. Sí, por supuesto, hoy yo lo puedo ver así. Ujú, Hoy yo sé que todo lo que pasó en ese momento y todo lo que yo viví en ese momento y todo lo que yo sentí en ese momento me convirtieron en la mujer que soy hoy. ujú, Y todo está escrito. O sea, tú vienes a la vida con un propósito y pues por duro que haya sido, esa era parte de mi historia y eso es lo que así venía. ujú, Y hoy te podría decir que sí, o sea, fue durísimo, pero logras salir y más cuando eres mamá, ujú, ¿sabes? Creo que cuando uno es mamá tiene que ir viendo por dónde pisa porque hay unos pasitos que vienen detrás tuyo ujú, a donde sea que tú vayas. ujú. Están ahí 24/7. todo el tiempo, exacto, o sea, están todo el tiempo atrás tuyo, Ujú, metafóricamente y realmente, ujú, porque a donde vayas va a ir ella atrás tuyo. ujú, Entonces, sí, creo que como te digo, yo siempre, y es algo que puedo reconocer hoy, porque en ese momento para mí era como, esto es lo que toca hacer. O ujú, sea, si quieres llorar, está bien, llora, pero primero que se duerma la bebé. O sea, le haces dormir y lloras. Y así era, o sea, es como, ya ella se dormía y yo salía de mi habitación a llorar afuera en la sala, a ujú, hundirme en el dolor más horrible que había experimentado hasta ese momento. Y, ok, ya, es hora de dormir porque mañana hay que trabajar. Porque ujú, yo dejé de trabajar cuando iba a nacer mi hija, pero después de poquito empecé a trabajar de nuevo. Entonces era como, no, o sea, lo que sea puede ser, pero mientras mi hija me tenga a mí no le va a faltar nada. ujú, Y no me refiero con esto a que haya sido irresponsable el papá y ujú, no haya colaborado económicamente o lo que sea, pero si yo podía darle un mejor sustento a mi hija, ujú. pues lo iba a hacer Claro. claramente. Y hablamos de que fuiste una mujer autónoma en el embarazo, entonces obviamente es como tu cuerpo te llama a seguirlo haciendo, Sí, ¿no? sí. Y eso Y es a no importante. depender de nadie también, porque Ujú, yo nunca hice como un juicio de alimentos, por decirte algo, ¿no? Entonces ujú, no es que yo tenía en papel el juicio y decir así, cada mes, perdón, cada mes va a llegar ujú, la pensión o cada mes él va a mandar tanto o lo que sea, eso no era así. Entonces ujú,
yo no quería llegar al punto de depender o de que la leche de fórmula de mi hija dependa de que ellos me la traigan o de que ellos me la den. Ujú, ujú. Entonces yo trabajaba todo el tiempo. Wow, qué valiente, qué fuerte, qué luchadora. Nos dejas un mensaje muy lindo. Decías que la Vale que eres hoy no es la que eras ese tiempo. ¿Quién es la Vale de hoy? Si yo podría describirme en una palabra sería resiliente. Ujú. Creo que, ay, creo Este que, espacio es para eso, creo para que que te he sientas estado cómodo. muchas veces como, bueno, no muchas veces, un par de veces en ese filo del hoyo, ¿sabes? Y la mayoría de veces yo sola pensando en mí, en mis hijas, he logrado pararme, sacudirme y decir, no, ok, Ujú, sí, está bien estar triste, está bien sentirte mal, está bien que estés pasando cosas difíciles, pero no puedes dejarte hundir en ese sentimiento tan duro. ujú, Entonces yo creo que hoy te podría decir que soy una mujer resiliente. ujú, ujú. Nos hablas de que tenías dos hijas. Eso quiere decir que no sé si pudiste rehacer tu vida. Veo también un hermoso anillo en tu dedo. Cuéntanos, ¿qué pasó con Sí, la Vale? cuando mi chiquita tenía 2 años, claramente después de separarme de su papá yo no quería saber nada de nadie. Ujú, Yo era Wonder Woman, entonces yo podía con todo. Cuando mi hija cumple 2 años, mi hija cumpleaños en junio y en agosto yo tenía una fiesta con unos amigos y ahí conocí a uno de los amigos del novio de mi amigo, o sea, del cumpleañero. ujú, Y claro, yo no quería nada con nadie. Yo recuerdo que en ese tiempo, cuando se me acercaba alguien así como con afán de coquetearme, yo les decía, me llamo Vale y tengo una nena de 2 años. Y era el mejor repelente del mundo. Eh, y ese día fue como él encontró la forma como de conectar conmigo a través de risas y me olvidé mi discurso. Em, Conocí a mi esposo ese día. Claramente después de eso fue como, él es mayor a mí y yo siempre decía como un hombre con barba, yo no, nunca. Pues mi esposo tiene una barba espectacular. Entonces, sí, sí, sí rehice mi vida. Eh, Sigo siendo la misma enamorada del amor, pero siento que hoy veo el amor de una forma distinta. ujú, Es Mi vida con mi esposo es es un amor muy recíproco, es un amor que cuida, es un amor que te protege y diferente, ujú, lindo. ujú. Y veo tu emoción. Sí. Veo tu emoción y veo tal vez en cómo lo cuentas, veo esa mirada de la esperanza de decir, sí, sí lo pude hacer, sí lo pude lograr, no solo por mi hija, también pude hacerlo por mí. Y eso es algo muy importante, ¿no? Claro, cumplir mi rol de madre, pero también soy mujer, también siento, también tengo la necesidad de amar, de ser mejor, de ser autónoma, de ser ama de casa, de criar a mis hijas. Entonces, cada rol que has ido descubriendo, cumpliendo en tu vida, veo esa luz, esa esperanza de decir, lo logré, lo alcancé y lo sigo logrando y lo sigo alcanzando. Sí, eh, creo que es importante decir que tú como mamá también importas. Ujú, Es muy importante que tú como mamá estés bien y más si eres una mamá que se encarga de su casa, ¿sabes? ujú, Porque si tú estás bien, por añadidura todos van a estar bien. Si tú ujú, te estás sintiendo bien, todos van a sentirse bien, pero si tú te empiezas a sentir mal, si tú empiezas a estar triste, las cosas no caminan bien en casa y entonces eso repercute en toda la familia. ujú, Igual, no sé en qué momento yo
me metí en la cabeza como tú tienes que estar bien. Si tú estás bien, el resto también. Creo que es el poder de las madres. Es como esa energía que emanamos una vez que somos madres de familia. O sea, el amor que transmitimos, el bienestar que transmitimos, hace sentir la seguridad en el ambiente, ¿no? Sí. Vale, si hoy tú podrías dejarle un mensaje a esas mamás que nos están escuchando, ¿qué les dirías? Que sigan el camino, que lo caminen aunque sea un camino empedrado, aunque sea un camino totalmente curvo, aunque esté cuesta arriba, aunque que sigan el camino porque siempre hay algo después, siempre hay cosas mejores después, no puede haber arcoíris si no hay lluvia y si no hubiera oscuridad no podríamos distinguir la luz del sol y el calor. Entonces, creo que el único consejo que les podría dar es ese. O sea, no dejes de sentir, no te guardes, no te tragues. Si puedes hablarlo con alguien, hazlo. Si puedes sentarte y llorar hasta secarte, hazlo porque llorar es súper sanador. Pero así como puedes hundirte en tu dolor un momento, levántate, sacúdete, límpiate la cara y echa para adelante porque depende de eso el bienestar tuyo principalmente y también de ese bebé que tienes al lado o que está en tu panza o que está por ahí. Gracias, Vale. Realmente ha sido muy motivador y un placer tenerte aquí en el podcast. Gracias a ti por este espacio tan bonito y sin juicio. Creo que es muy valioso. Gracias. Y muchas gracias a todas las mamitas y papitos que nos están escuchando. Si conocen a alguien que puede servir esta historia de Vale, pues compártanlo por favor, comenten qué les pareció, suscríbanse al canal. Nos vemos en un próximo episodio de Sonrisas en Casa. Gracias por escucharnos.